Como decíamos, estamos en esta serie al panorama del Nuevo Testamento y estamos viendo el libro de los Hechos, que ya es la cuarta enseñanza de este libro. Y en estas 3 semanas hemos visto en el libro de los Hechos que este libro cumple con varios propósitos. Entre esos propósitos, que no los vamos a ver todo porque simplemente estamos echándole un vistazo de manera general al libro, pero entre esos propósitos está el mostrarnos el nacimiento de la iglesia, el mostrarnos el desarrollo de la iglesia, el mostrarnos en palabras generales, el mostrarnos el establecimiento de la iglesia y cómo avanza el reino de Dios. Y la semana pasada empezamos a hablar de una de las 2 cosas principales por la cual el evangelio avanza. La primera razón por la cual el evangelio avanza, dijimos que es debido a que Dios envió el Espíritu Santo sobre sus discípulos para darles un dunamis, para darles poder persuasivo, para convencer, para darles sabiduría, para darles inteligencia, para que ellos puedan proclamar el evangelio, el anuncio que según Pablo en Romanos nos dice que es el único mensaje que puede hacer salvo a los pecadores de la ira de Dios. No hay otro evangelio, solamente el evangelio. Entonces el Espíritu Santo hace que avance ese reino al venir sobre los discípulos y darles de nuevo, darles valentía, pero darles también inteligencia, sabiduría, para poder convencer a los pecadores ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Justicia, la justicia perfecta de Dios. Hablamos de la justicia de Dios, el cual ningún ser humano tiene. Por lo tanto, eso es pecado. Si alguien es injusto, significa que es pecador. Y debido a eso viene el juicio. Entonces, el reino de Dios, como vimos la semana pasada, está avanzando gracias a eso. En el día del Pentecostés, cuando Dios decide cumplir esa promesa, vimos que los discípulos llenos del Espíritu Santo y sobre todo Pedro, se levantó en pie y empezó a proclamar el evangelio como nunca antes habíamos visto a un Pedro así. ¿Por qué? Porque recibió el dunamis, el poder, la valentía. Ya no le importó el que me van a apresar, el que me van a encarcelar, el que me van a crucificar como Jesús. ¿Por qué ya no le importó? Porque Pedro de repente, de la nada, intrínsecamente se volvió valiente. No fue por eso. Fue simplemente por el hecho de que Dios envió su Espíritu Santo sobre Pedro y el Espíritu le dio poder, dunamis, para predicar el evangelio con denuedo. ¿Sí? Es por eso que Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, no empiecen ustedes a llevar a cabo la gran encomienda de predicar el evangelio. No, esperen la promesa. No se pueden mover. Una vez que llega la promesa, son llenos, entonces vemos a los discípulos salir a predicar el evangelio. Jesús declaró en Lucas 4, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, o sea, me ha llenado con el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable del Señor. Vimos ya los últimos minutos de la predicación pasada que el apóstol Pablo se le aparece a Jesús persiguiendo a los cristianos, y entonces le aparece a Jesús, queda ciego y le dice: espera que venga alguien a que te ministre, y ese alguien es Ananías. Viene por orden también de Jesús a ministrar a Pablo, a orar por él, a ponerle las manos para que Pablo recobre la vista. Pero no solamente a eso fue Ananías. Mira lo que dice Hechos 9. Ananías llega con Pablo y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y escuche lo que sigue diciendo: y al momento, o sea, le cayeron de los ojos como escama y recibe la vista. Dice Ananías: yo he venido para que ya puedas ver, pero también para que seas lleno del Espíritu Santo. Dice después que después de que toma alimento, recobra fuerzas y está unos días con los discípulos en Damasco, el versículo 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Eso nos habla claramente que una persona llena del Espíritu Santo bíblico, no del moderno, olvídese del Espíritu Santo que nos enseñaron a muchos de nosotros. El bíblico, una persona llena de ese espíritu revelado en las escrituras, empieza a predicar el evangelio tal y como lo predicó Jesús, sin diluirlo, sin hacerlo más potable, sin quitarle a ese mensaje la mala noticia donde tú acusas al hombre de ser pecador. Y por lo tanto, porque es pecador, nosotros le decimos: el juicio de Dios viene y tú vas a ser lanzado a un lago de fuego.
cuando tú predicas ese evangelio, entonces, hermano, tú estás mostrando que estás lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que yo veo en la Biblia que sucedió con Jesús, lleno del Espíritu Santo, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas noticias. Ese es el evangelio. Lo vemos en las sinagogas enseñando, cosa que hoy en día se aborrece la enseñanza de la Biblia. No, nosotros queremos mover del Espíritu Santo, y para ellos mover del Espíritu Santo hoy en día es gritar, es dar vueltas, es saltar en desorden, es hablar en lenguas y no predicar el evangelio. Eso no es congruente con el mover del Espíritu Santo que yo veo aquí en la Biblia. No, en la Biblia vemos que los hombres como el apóstol Pablo, como Pedro, Esteban, Bernabé, Felipe, eran llenos del Espíritu Santo y predicaban el evangelio con denuedo, con valentía. A ellos no les importaba, y si irá a ofender, y si irá a molestar a aquella persona. No, a ellos no les importaba eso. ¿Por qué? Porque tenían un dunamis, tenían algo sobrenatural que ya no les hacía temerle a nadie. No había temor, ellos con valentía empezaban a predicar ese evangelio. Así es que una de las cosas, o una de las razones principales por qué el reino de Dios avanza es debido a esto. Porque el Espíritu Santo viene a los discípulos de Jesús y les da dunamis, les da denuedo para predicar el evangelio. Ahora hay una segunda razón que es la que vamos a ver hoy. ¿Por qué el reino de Dios avanza? Hay una segunda razón por qué. Y esta razón sobresale sobre todo el libro de los Hechos. Cada vez que tú ves a alguien predicando el evangelio, sea Pedro, sea Esteban, sea Felipe, sea Pablo, Bernabé y todos los discípulos registrados aquí, tú empiezas a ver que ellos proclamaban el evangelio tal como lo recibieron de parte de Jesús. O sea, con cada uno de sus componentes que conforman el evangelio bíblico. Según la Biblia nos va a decir que Jesús, cuando proclamó el evangelio, ese evangelio estaba compuesto por dos elementos, como lo quiera llamar usted, dos componentes principales. Número uno, mala noticia. Número dos, buena noticia. La mala noticia anuncia que el pecador está en grandes problemas por su pecado y por lo tanto van a ser enjuiciados por Dios. Pero la buena noticia anuncia que en Jesús uno puede ser justificado por su sacrificio. Entonces, si te das cuenta, hay dos componentes dentro del evangelio bíblico. Mira lo que dice Marcos 1:14, es un versículo que hemos estado recurriendo a las últimas semanas, y dice ahí, después de que Juan fue encarcelado, después de que Juan termina su ministerio aquí en la tierra, entonces Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y ¿qué más? Creen en el evangelio. Aquí encontramos implícitamente, hermano, o sea, entre las líneas, entre lo que estamos leyendo, estos dos componentes. Estos componentes principales que hacen del evangelio el evangelio que tiene poder para salvar. Aquí el primer componente está ahí, o sea, la mala noticia está en la exhortación de Jesús, arrepentidos. ¿Qué le está diciendo Jesús a esas personas? Y le está diciendo, dejen de vivir en pecado, arrepiéntanse, que son pecadores. Pero ahí está también la segunda parte del evangelio, que es, crean en el evangelio, o sea, crean en la buena noticia. Jesús exhorta a arrepentirse y a creer en el evangelio. Ese es el mandato. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo con Nicodemo? Jesús le dice a Nicodemo, el que no cree ya ha sido condenado. Más el que cree será salvo, no será condenado. O sea, malas noticias, pero después de dar la mala noticia es la buena noticia. Mateo 22, hermanos. Si quieres acompañarme ahí, vamos a leer algunos versículos y voy a estar proyectando algunos otros. Pero dice Mateo 22, versículo 2, que vamos a ver que Jesús le está hablando a los judíos y les está hablando acerca de cómo es el reino de Dios. Y dice Jesús, el reino de los cielos, semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron venir. El rey envió a sus sirvientes, o 4 mejor, volvió a enviar otros sirvientes diciendo, decir a los convidados, he aquí preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, que esta es otra versión, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Volviendo a la versión Reina Valera, versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios y otros
Tomando a los siervos, los afrentaron y ¿qué? Y los mataron. Al oír el rey, se alegró. Que aquí está el rey amoroso que se predica hoy en día. Pero el bíblico, dice que cuando escuchó que estaban rechazando la invitación, esto es el evangelio, así es semejante el reino de Dios, pero ya en palabras claras es, vayan y prediquen el evangelio. Díganles que va a haber una gran boda, la boda del Cordero. Quiero que todos estén ahí. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Todo lo contrario. ¿Y qué pasó? A todos los judíos van a ser salvos. No. Dice ahí que el rey se enojó y enviando a sus ángeles destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11, y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, sin tener el vestido de la justicia perfecta de Jesús. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Mas él enmudeció. Así van a enmudecer muchos, que decían, soy cristiano, pero nunca nacieron de nuevo. Entonces el rey le dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña en esta parábola, hermanos? Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo a los judíos, ya está a punto ya de arrestarlo y de matarlo, ya están en los últimos días del ministerio de Jesús. Y entonces los líderes religiosos se están enfureciendo porque saben que están hablando de él. O sea, les está diciendo, ya vine yo, no me recibieron. ¿Sabe qué va a pasar con ustedes por haberme rechazado? Dios los va a destruir. Dios los va a destruir. Pero ese mensaje no lo queremos nosotros anunciar a los seres humanos. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, les advirtió. ¿Por qué? Porque han rechazado la invitación. ¿Y ellos qué hicieron? O sea, Dios les mandaba profetas y se los mataban, ¿verdad? Y a este profeta, el último profeta enviado por Dios, al mayor, al que no solamente es profeta, sino es rey de reyes, señor de señores, lo crucificaron. ¿Y qué hizo el rey? Según lo que vimos ahí, al oír el rey se enojó y envió a sus ejércitos destruyendo a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué significa esto de que el rey envió a sus ejércitos y destruyó todo? ¿Qué significa eso? ¿Que Dios los aniquiló totalmente a ellos y dejaron de existir? No, no significa eso. Yo creo que Mateo nos da la respuesta a esto. Jesús explicando la parábola de la cizaña, escuche lo que dice, versículo 41 de Mateo 13. Enviará el Hijo del Hombre ¿a quiénes? A sus ángeles. Aquí está el ejército del rey. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué va a hacer con ellos? Los echarán en el horno de fuego y allí, o sea, no dejan de existir, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, Jesús hablando acerca del juicio de las naciones. Escuche lo que dice el versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y escuche lo que les va a decir a los cabritos. Vamos a brincarnos hasta el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay personas que hasta el día de hoy, a pesar de lo que dice la Escritura, dicen, mi Dios no sería tan cruel para enviar, inclusive al más pecador, a un castigo eterno así. Pues ese es el Dios de esas personas, de su imaginación. Pero el Dios revelado en la Biblia nos dice que sí es capaz, porque Él es un Dios justo, no porque no tenga amor. No, ya el amor ya no lo mostró. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, lo más valioso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lucas 12, versículo 4. Jesús le está hablando a una multitud, a millares de personas, y yo no estoy exagerando. Le voy a leer textualmente el versículo que dice eso. Lucas 12:1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Eran millares de personas. ¿Qué harías tú si tienes esa oportunidad de predicar la palabra de Dios a millares y millares de personas? Como hoy en día muchas personas tienen esa oportunidad, ¿qué harías? ¿Evitarías hablar del infierno, del juicio, del pecado?
Les diría, no, Dios no es capaz de aventar a nadie al infierno. No, no le teman a Él. Bueno, Jesús no hizo eso. Está ante esa multitud. Dice el versículo 4, yo lo voy a proyectar ahí el 5. Más os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben temer. Aquí está la enseñanza de Jesús. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Qué énfasis de Jesús. Hoy la gente no le teme a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se predica este Dios. Pero si en los púlpitos de hoy en día y sobre todo en América se predicara a este Dios bíblico, habría más gente temiendo a Dios, cuidando su salvación con temor y temblor. Pero como no se predica a ese Jesús, sino otro parecido a este, pero no el mismo, porque emiten esas características de ese Dios, entonces deja de ser ese Dios. Pero aquí lo que nosotros podemos observar es que el punto de partida, según Jesús, a la hora de predicar el evangelio es: téngale miedo a Dios. Dios está airado. Dios va a echar a todos los injustos, a todos los pecadores al infierno, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como podemos ver, esto es lo que significa: el rey se enojó y enviará a su ejército y los va a destruir. Quiere decir que todos los judíos del tiempo de Jesús que rechazaron a Jesús, hasta el día de hoy, de hecho, todos los judíos que han rechazado a Jesús han sido lanzados al infierno. Y no solamente los judíos, sino todos los gentiles que hasta el día de hoy rechazan a Jesús son lanzados al infierno. Pero la parábola no termina ahí, ¿verdad? Como vimos, dice el versículo 9 de ahí mismo de Mateo 22: id pues a la salida de los caminos y llamarán las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo se da esto en nuestro tiempo? Cada vez que nosotros proclamamos el evangelio bíblico, básicamente es estar saliendo por los caminos a invitarlos. Va a haber un banquete, una fiesta, una celebración. Dios los está invitando a todos ustedes. Pero antes tienen que recibir vestidos de boda. Tienen que recibir la justicia de Jesús. Tienen que creer en Él. No puedes tú participar de esa celebración a menos que tus pecados hayan sido borrados por la sangre de Jesús. De lo contrario, tú vas a ser destruido juntamente con todos aquellos que rechazan a Dios a través del evangelio. Así que esto sucede cuando predicamos el evangelio. Ahora, al final de la parábola, Jesús dice que el rey entra ya a la boda, ¿verdad? Y hay un hombre que no está vestido de boda. ¿Y qué le dijo? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como podemos ver, es muy claro que Jesús predicó estos dos componentes principales del evangelio. Hay una boda, ahí está la buena noticia, pero está una mala noticia. Todos aquellos que rechacen esta invitación van a ser lanzados al lago de fuego. Esto es evangelismo bíblico. Esto es como debemos de predicar el evangelio. Pero la tendencia de la mayoría de nosotros es: como esto no vende, como esto nadie lo quiere oír, entonces queremos hacerlo más potable. Y lo único que logramos cuando nosotros diluimos el mensaje, lo hacemos más aceptable, es traer gente que cree que es salva, que cree que ha nacido nuevo, y no es así. Estamos generando falsos convertidos. ¿Por qué? Porque queremos llenar la iglesia. Y la iglesia hoy en día, el lugar donde se proclama la verdad, hoy en día es vista como una fábrica de hacer dinero. Pero para los verdaderos discípulos de Jesús, eso no existe en sus mentes. Lo único que existe en sus mentes es predicar el evangelio tal y como Jesús lo predicó, con sus dos componentes principales. Así es que nosotros, al proclamar el evangelio, tenemos que anunciar la mala noticia y las buenas noticias. Juicio, vida eterna. Condenación, salvación. No podemos nosotros sacar eso. Lucas 24, justo después de que Jesús resucita, lo vimos cuando estudiamos las últimas horas de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: así está escrito, así fue necesario que yo muriera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto.
una cosa que va a sobresalir una y otra vez y otra vez y otra vez, no solamente es que el evangelio o el reino de Dios avanza gracias al dunamis que el Espíritu Santo le da a sus discípulos, sino gracias también a que los discípulos llenos del Espíritu Santo con valentía predicaron el evangelio bíblico con sus dos componentes. Dice Pablo, todo aquel que no predique el evangelio tal como lo muestra la Biblia y está enseñando otro evangelio, sea maldito. ¿Por qué? Porque detrás de ese evangelio dependen las almas, la vida eterna o la condenación eterna de las personas. Se está pasando el apóstol Pablo. ¿Cómo decirle a alguien maldito? No, sí, maldito porque está llevando a muchos a creer que ya son salvos y que van a entrar a la gloria. Y maldito porque él va a recibir condenación. Según Dios, una persona que no proclama así el evangelio es un maldito. ¿Cómo puede ser? Yo no sé, dígale a Dios, pregúntele. Yo no escribí la Biblia, yo solamente la predico. Y estamos viendo que el evangelio se compone por estos dos componentes principales, malas y buenas noticias. Entonces, hoy vamos a ver el contenido. No podemos ver todos los mensajes, sobre todo el libro de los Hechos es un libro largo. O sea, si nos pusiéramos a ver el mensaje de Pedro, el primero y luego el segundo, y luego pusiéramos a ver los mensajes del apóstol Pablo, los de Felipe, cuando le predica al eunuco, tendríamos que usar muchos días, pero recuerde, este es un panorama general de este libro. Entonces, vamos a ver el día de hoy cuál fue el contenido del anuncio de Pedro. O sea, por primera vez Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y cómo predicó el evangelio. ¿Por qué queremos ver esto? Porque queremos comprobar que de la misma manera que Jesús predicó el evangelio con estos dos componentes, de esa misma manera Pedro lo hizo, y no solamente él, sino el resto de todos los discípulos verdaderos de Jesús. Hechos 2:12. Dice, estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, viene el Espíritu Santo, desciende, están hablando todos en lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Dice el versículo 13. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Así le llamaban al vino, mosto. Están ebrios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que son las 9 de la mañana. Más esto es lo dicho por el profeta Joel, dice el versículo 17, y en los posteriores días, dice Dios, voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces aquí tenemos a Pedro lleno del Espíritu Santo predicando la palabra. Este es el mismo Pedro que aproximadamente 51 días atrás había abandonado a Jesús, salió huyendo. No solamente lo había abandonado, había él negado ser discípulo de Jesús 3 veces, y la tercera lo niega maldiciendo. Ya les dije con una P que yo no conozco a este hombre. Entonces ese Pedro es el mismo que hizo esto, que ya no se está escondiendo, que ya no está quizás escondido en una casa, sino que ahora está en el pórtico de Salomón, una de las puertas al templo. Está en el templo donde están todos los líderes. Ya no tiene él miedo. Hay una gran multitud, la misma multitud que crucificó a Jesús, la misma multitud junto con los líderes que 51 días atrás lo hicieron correr. Pero aquí está ahora, sin temor, no se está avergonzando. ¿Y qué dice ahí? Es que se puso en pie. ¿Qué pasó con este Pedro cobarde? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahora se levanta y alza la voz. Pongan atención, oíd mis palabras. Bueno, lo que pasó fue que recibió la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era enviar a su Espíritu Santo para que les diera dunamis, para que les diera poder para predicar el Evangelio. La diferencia entre una persona que habla y comparte el Evangelio y una persona que oculta su fe, que no le habla a nadie porque no quiere ofender, bueno, la diferencia es la llenura del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó el Evangelio. Quiere decir que la Biblia nos está diciendo que es imposible ser lleno del Espíritu Santo y no proclamar el Evangelio bíblico. ¡Wow! Eso nos dice qué tan llenos estamos del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es una orden. Ya lo tenemos, pero hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y se empieza escudriñando la misma escritura inspirada por ese Espíritu Santo, llenarnos de esa palabra para después aplicarla, para después hacer morir lo terrenal. Es así como empezamos, que llenura del Espíritu Santo es darle control a ese Espíritu Santo. Necesitamos hacer eso.
Así es que la llenura del Espíritu Santo, según la Biblia, va a reflejar o se va a reflejar cuando nosotros prediquemos el Evangelio con denuedo. Vamos a recordar ya por enésima vez la orden de Jesús. No se muevan de Jerusalén, esperen la promesa. Y van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán, ¿qué cosa? Testigos. Bueno, eso es exactamente lo que está sucediendo ahí. En el día del Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, con valentía, ya no le importó que estuvieran el líder religioso ni toda una multitud, se levanta y dice ahí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, o sea, pongan atención como ahorita, pongan atención a la palabra de Dios, porque esto es importante, porque esto a la luz de la eternidad, hermanos, va a marcar la diferencia. Pongan atención, porque esto no es tan ebrios, porque esto del evangelio no es una exageración. Ese pastor ya se está comportando como un ebrio, exagerando las cosas. No, pongan atención, porque esta es la palabra de Dios. Él les dice: ustedes suponen que están borrachos, pero es la tercera hora del día. Más, esto lo dicho por el profeta Joel. O sea, no se equivoquen. Si ustedes creen que estos están borrachos, apenas son las 9 de la mañana, ¿cómo creen? Más bien, lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió por medio de la boca del profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Yo veo aquí a un Pedro ya lleno de las Escrituras, recordando las Escrituras, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te lleva a proclamar el Evangelio usando las Escrituras que él mismo inspiró. Y hoy en día hay mucha gente que dice: necesitamos menos palabra y más mover del Espíritu Santo, de verdad. Necesitamos más unción del Espíritu Santo, que para ellos mover, unción del Espíritu Santo, como decía, es caerse al piso, es hablar en lenguas, es hacer muchas cosas como esas. Pero el mover del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo bíblico era predicar el Evangelio. Muy diferente a todo lo que hace muchas personas que dicen ser cristianas y que aman la Biblia, ¿verdad? No es así. Esto de menos Biblia y más mover del Espíritu Santo son ideas opuestas. O sea, que se contradicen, es una total incoherencia. No puede ser, o sea, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú te llenas de todo lo que inspiró el Espíritu Santo, de alguna manera te estás llenando de sus verdades. Y cuando te llenas de sus verdades, hasta tienes discernimiento para ver qué es un genuino mover del Espíritu Santo y qué no es. Así es que una de las cosas, hermanos, que va a suceder en la vida de un discípulo lleno del Espíritu Santo es que se va a enamorar de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo: amor por las Escrituras. Pone el querer como el hacer. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el Salmo 19:97: oh, cuánto amo tu ley, oh, cuánto amo tus verdades, como estas. Es una verdad bíblica que estamos viendo aquí, es que una persona llena del Espíritu Santo, que hace, habla en lenguas, sí puede hablar en lenguas, siempre y cuando sea para el avance del Evangelio. ¿Se revoltea? No. Predica el Evangelio. Quiere decir que dice ahí, que cuando dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación, quiere decir que cada verdad bíblica tú tienes que amarla todos los días, no nomás cuando me convenga, siempre. ¿Eso divide? Sí, divide. Eso te puede llevar a que la gente te margine. Sí, pregúntele a Jesús, por eso lo mataron. Su palabra no halló cabida en los corazones de todos los judíos, los líderes, todos. Eso lo mismo va a pasar con nosotros. Así es que si hay algo que el Espíritu Santo va a hacer, es llevar a todo genuino creyente a querer estar sumergido en la palabra de Dios. El Espíritu Santo bíblico. Así es que podemos decir, hermanos, que de la boca de aquel que tiene el Espíritu Santo siempre va a fluir palabra de Dios. A veces parafraseada, pero las verdades. O sea, yo no te estoy diciendo, vas a tener que dictar exactamente y textualmente la palabra de Dios. No, pero conoces las verdades y las puedes parafrasear. Yo puedo citar muchas cosas porque lo tengo aquí escrito. Yo me aparto de mis apuntes y todo eso, y mi memoria ya empieza ya ¿cómo se dice? A claudicar. Pero dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué hace la boca? Habla, ¿verdad? Habla. Entonces una persona llena del Espíritu Santo
por su boca va a salir la palabra de Dios. Entonces eso del más mover del Espíritu Santo y menos palabra es una tontería. Es algo contradictorio. Ahora, no quiero dejar de mencionar que hay algunos que solamente se llenan de conocimiento bíblico y es todo. O sea, no hay llenura del Espíritu Santo por eso. Si el conocimiento de la palabra de Dios no está transformando tu vida, no estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de puro conocimiento, de pura historia bíblica y es todo. No, tiene que haber una transformación. O sea, la diferencia entre alguien que conoce mucha Biblia y que no tiene la llenura del Espíritu Santo, no tiene ni el Espíritu Santo, o sea, la diferencia entre ese y uno que sí, él simplemente conoce Biblia, pero en la iglesia puede ser una cosa y allá afuera es otra cosa. El verdadero discípulo de Jesús que tiene Espíritu Santo y se llena con su palabra, lo que es aquí el domingo lo es del lunes nuevamente a domingo. No perfectamente, pero está luchando y vamos creciendo. Pero si el patrón es siempre, o sea, no tienen nada de diferencia al no cristiano, aunque tenga todo el conocimiento bíblico, está perdido. Así es que Pedro nos dice que lleno del Espíritu Santo empieza a citar las Escrituras y el Antiguo Testamento. Amen el Antiguo Testamento. Amen toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada. Yo antes no decía menospreciar, o sea, directamente no decía, yo menosprecio el Antiguo Testamento, pero lo menospreciaba porque no lo estudiaba, porque no lo leía, porque se me hacía aburrido, porque no entendía la Biblia. Pero Dios empezó a darme luz, empezó a decirme, la Biblia es una sola historia. El Antiguo Testamento revela a Jesús. Es el registro de la promesa de ese Mesías que necesitan todos los pecadores. Y bueno, la cosa es que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y sabe que cuando Pablo dice esto, no existía aún todavía el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento, el cual muchos aborrecen. Si tú no tienes amor por el Antiguo Testamento, pídele a Dios que te dé amor. Y si no te lo da, lo más seguro que el Espíritu Santo no está ahí. Es un religioso más como Nicodemo. Y necesitas nacer de nuevo antes de que sea tarde. Porque allá van a entrar los nacidos de nuevo, los sellados por el Espíritu Santo. No los que conocen Biblia, no los que diezman, no los que leen la Biblia, oran. No. Hay muchas personas que hacen todo eso, pero no han nacido de nuevo como Nicodemo. Le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Qué falta de amor y qué ofensa la de Nicodemo por haberle dicho eso a Jesús. No, eso no es falta de amor, al contrario, eso es amor, eso. Decirle a la persona, tú crees que eres esto y no eres, no lo eres, dice la Biblia que no. Por lo tanto, busca nacer de nuevo. Pero se levanta Pedro y dice el versículo 17, en los posteriores días dice Dios que va a derramar del Espíritu Santo. Lo que ustedes acaban de ver, esto no lo originó alguien, no sé cómo se dice, manipulando las emociones. No es alguien que se sentó al piano y luego alguien empezó a agarrar el micrófono y empezó a decir, oh, Dios te dice que Él sabe lo mucho que te han lastimado todos. Oh, que te violaron cuando eras chiquito. Dios lo sabe y Dios le va a dar su merecido a todas esas personas. Es lo que se hace hoy en el culto, ¿verdad? Y la gente llora. ¿Por qué? Porque esas charlas o esas pláticas no están hablando del pecado de esas personas, sino de aquellos que supuestamente les hicieron daño emocional. Y eso es lo que se enfocan ellos. Pero aquí Pedro está diciendo, hey, no. Este mover del Espíritu Santo lo está haciendo Dios. De hecho, Él lo profetizó que iba a suceder esto. Por lo tanto, no están ebrios. Pongan atención porque esta es la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo Pedro? Citando la palabra de Dios. Escucha, Pedro aquí nos está dejando un precedente, una pauta. ¿Y qué es? Ok, ¿quieres interpretar si la realidad de nuestras experiencias espirituales vienen de Dios? Bueno, si no están en las Escrituras, no lo aceptes. No podemos aceptar lo que otros están haciendo por muy bonito y bello que se vea. No. Si está en la Escritura, lo aceptamos y punto. Es todo lo que tenemos que aceptar. Lo que ya Dios nos anunció que va a suceder. Así es que Pedro de forma indirecta le está diciendo, ustedes tienen que aceptar esto porque les estoy citando la palabra de Dios. Muchos se estaban burlando. Muchos otros decían, wow, los oímos hablar en nuestras lenguas. O sea, el Espíritu Santo atrajo la atención para que escucharan el mensaje de Pedro, el Evangelio. Y Pedro está diciendo, hey, escúchenme porque estoy citando la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios anunció por el profeta Joel. Así es que denme toda la atención.
Ustedes tienen que aceptar este mensaje. No están borrachos. Pero la profecía o lo que Dios anunció que iba a suceder tenía dos cumplimientos. La primera parte ya se cumplió ahí en el día del Pentecostés, ¿verdad? Pero sigue diciendo Pedro, citando el libro de Joel: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga, ¿qué? El día del Señor. ¿De qué está hablando aquí Joel? ¿Qué son todos estos eventos apocalípticos? O sea, que el sol se va a convertir en tinieblas, se va a apagar, no va a haber luz solar. ¿De qué está hablando aquí Joel? Bueno, está hablando del día del Señor, igual al juicio final, donde finalmente la ira de Dios, la copa de la ira de Dios va a ser derramada sobre todos aquellos que rechazaron la invitación de venir a las bodas. Está hablando Pedro de ese día. Aquí está la mala noticia, el evangelio. Viene un día, y ustedes saben lo que dice Joel, donde el Señor va a derramar toda su ira. Pues podemos ver cómo Pedro empieza a desarrollar el evangelio, la proclamación del evangelio, y empieza con la mala noticia. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender lo importante que es la mala noticia. Aunque creamos que no vende. No vende, es verdad, no vende. Pero si tú la saltas, ese evangelio que tú estás anunciando, por muy elocuente y muy llamativo que sea, no va a salvar a nadie. Es el mensaje de Dios, el evangelio bíblico es lo único que tiene poder para salvar. Así es que Pedro está diciendo: hey, estos no están borrachos. No, lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento de la palabra de Dios, esa palabra profética de que iba a derramar su Espíritu Santo. Lo que quiere decir que si Dios cumplió esa promesa esa primera parte de la profecía, también va a cumplir la segunda parte de la profecía. Viene el día del Señor, terrible ese día. Y ustedes son culpables. Ustedes entregaron a Jesús, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Empieza Pedro a decir: ustedes son pecadores, la mala noticia. Es la misma parte que Jesús anunció en su proclamación del evangelio. Así que nuevamente vemos que el punto de partida a la hora de proclamar el evangelio está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después el juicio, el día del Señor. Ahí empieza el evangelio. No empieza con: Dios tiene un plan maravilloso para ti y ven a la iglesia y todas las cosas te van a ir bien. No empieces por ahí, por favor, porque lo único que hacemos es traer a las personas a Cristo con una mala motivación. Yo busco a Dios porque quiero que me bendiga aquí y ahora, no que me salve del día de la ira de Dios. No, empezamos ahí. Viene un juicio. Pero viene la buena noticia de Pedro: y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. O sea, viene el juicio, viene el gran día del Señor, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos. Ustedes son culpables, son pecadores, pero todo aquel que invoque el nombre de ese Mesías, de ese Jesús que anunciaron los profetas Joel, ahí está implícito, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Así que Pedro le está diciendo a toda esta gente: escuchen, ustedes son culpables, se merecen la ira de Dios. Viene el día donde Dios va a derramar su ira por causa de lo que han hecho, por causa de sus pecados. Por lo tanto, invoquen el nombre del Señor, invóquenlo. Ahora, ¿qué es invocar el nombre del Señor? Porque hoy mucha gente dice: di la oración de fe del pecador y ya eres salvo. Porque ahí dice. Sí, la Biblia no se conforma nomás con ese versículo. La Biblia está compuesta por 66 libros y bien extensos. Y ahí hay más luz. Eso de invocar el nombre del Señor no nada más es de aquí hacia afuera. No, es de corazón. Hay personas que dicen: yo confesé el nombre del Señor, y hasta en Facebook sabemos que no se congregan. Amén, gloria al Señor, Dios está con nosotros. What? No se congregan fielmente, no leen la Biblia, no oran. Pero dicen que son salvos porque alguien les afirmó que ya eran hijos de Dios. Ahí dice: todo aquel que invocar el nombre de quién, del Señor, del Curios, del amo. Significa que si tú invocas ese nombre, entonces tú estás aceptando que tú eres mi Señor, me someto a tu señorío. ¿Qué quieres que haga? ¿Se fija la diferencia que hay en el Jesús bíblico y el de hoy en día? Todo aquel que invoque ese nombre de ese Señor, que lo mira así, todo aquel que le obedece,
será salvo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes. O sea, ahí está gente que vio milagros de Jesús. Quizás estuvieron ahí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y comieron hasta saciarse, pero terminaron diciendo, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús, las verdades de Jesús no hallaron cabida en la vida de esas personas. Ahí está, dice Pedro, ese Jesús Nazareno, ese varón que hizo milagros, prodigios. Quizás vieron inclusive cómo o se enteraron de que Lázaro había estado muerto y lo resucitó. Ese mismo Señor es el Cristo. Así es que lo primero que hace Pedro después de que les acaba de decir esto es lo que está sucediendo, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Ustedes son culpables, viene un juicio, por lo tanto, Evangelio, apunta a Jesús, no a uno. ¿Qué empezó a hacer Pedro? No se fijen en lo que yo tengo, en los prodigios que yo puedo hacer. Pongan su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesús. Este es el cumplimiento de esa profecía. Y yo veo aquí una enseñanza. Nadie que está lleno del Espíritu Santo va a buscar su propia gloria. Nadie. Como hoy en día los supuestos cantantes y predicadores que ven en las redes sociales, en el YouTube, buscando su propia gloria. No lo dicen directamente, pero ponen su cara ahí, bien hermosa, ¿verdad? Anunciándose. Los letreros hoy en día que viene ya ¿cómo se llama? Easter Day, Día de Resurrección y todo eso, ¿verdad? Que los americanos son como los mexicanos en México. Ellos dicen, somos cristianos, sí. Y nada más van a la iglesia, la mayoría de ellos, precisamente el Día de Resurrección y Navidad y algún otro día. Bueno, los católicos allá dicen los mexicanos, yo soy católico y la mayoría no va a la iglesia, no son devotos. Pero son católicos. Bueno, algo así sucede hoy en día. Estas personas llegan y se congregan y están profesando lealtad a Jesús, pero después de que pasan esos días, ¿qué sucede? Vuelven a lo mismo. Y esos cartelones que vemos están anunciando el día de resurrección, pero con la foto de los pastores. Válgame Dios, de verdad. Una persona llena del Espíritu Santo como Juan el Bautista, lleno desde el vientre. Decía, yo no soy digno siquiera de desatarle la correa de los zapatos. ¿Eres tú el Cristo? No, yo no soy. Yo no soy, Él es el Cristo. Si tú crees que es una exageración, no es una exageración. Estacionamiento el pastor, de verdad. Yo no sé de qué espíritu tú estás lleno, o ellos están llenos, pero no es del bíblico. No lo es. ¿Está enojado? No, estoy enojado, estoy predicando la palabra de Dios y le pido a Dios cada vez que va a predicarla que lo haga con denuedo, con fe, convencido de que esto es la palabra de Dios y no como una enseñanza más. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero la realidad, una persona llena del Espíritu Santo va a guiar a todos los pecadores a Jesús, no yo, estamos dando autógrafos, va a venir fulano y tal, ahí lo estamos siguiendo, de verdad, idólatra. No necesitas tener un santito de madera, de yeso, para ser un idólatra. Tú puedes estar siguiendo al hombre y ser un idólatra. Que Dios nos guarde de tanta idolatría que hay. Pero dice el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué dice ahí? Prendiste, mataste, crucificándolo. ¿Qué está haciendo Pedro? Aquí está la mala noticia, viene un juicio. Hoy viene el día del Señor y ustedes son culpables. Mataron al Mesías, mataron a Jesús, lo crucificaron. Lo vieron haciendo milagros y aún así lo crucificaron. ¿Qué acaba de hacer Pedro? Los está acusando de asesinos. Ustedes son unos asesinos, ustedes son unos pecadores. Y esto es completamente contrario a lo que hoy en día vemos en el evangelismo moderno. Pedro no andaba con rodeos, no. Ustedes son unos asesinos. No le dice, yo sé que ustedes lo hicieron porque algunos líderes religiosos los confundieron, los manipularon, los obligaron. No, ustedes son culpables. Según estos pasajes, no hay posibilidad de que la gente venga a Cristo si no se les pone su pecado. Por lo tanto, si todas las personas que dicen que son cristianas no vinieron a Jesús porque les dijeron, tú eres pecador, la ira de Dios está sobre ti, no son cristianas. El cristiano o la persona que dice ser cristiana, que no se mira como un pecador, lo más seguro que no es cristiano.
lo primero que hace el Espíritu Santo es te convence de que eres pecador, ya dijimos, de que viene un juicio, porque no tienes justicia. Si tú todavía crees que por ti tú vas a entrar al reino de los cielos, no es por ti, es por Jesús, nada más. Y aquí yo veo a ese Pedro diciendo, ustedes son culpables, ustedes son pecadores. Y tú puedes decir, bueno, pues yo estoy libre de pecado, de ese pecado, porque yo no estuve ahí, pastor. Bueno, sí, no eres culpable de ese pecado, pero sí eres culpable de miles y miles de pecados más. Que al final de cuentas, los mentirosos, ¿verdad? A veces decimos, no, los asesinos, eso sí no van a ir al reino de los cielos. Pero los mentirosos, las mentiras blanquitas, ¿verdad? Como cuando van y nos tocan y dile que no estoy. Los mentirosos no van a ir al reino de los cielos. No te juntes con ese afeminado. Oh, Sodoma y Gomorra. Ni los mentirosos van a ir al reino de los cielos. Por lo tanto, sé amigo de los pecadores como Jesús para predicarles el evangelio. No los hagas a un lado. Tú eres un pecador de una categoría muy baja. No. Pablo pone la misma categoría a los mentirosos juntamente con los afeminados. Por lo tanto, no digas, yo no soy culpable. No eres culpable quizás de que hayan crucificado a Jesús, pero sí eres culpable de 1000 otros pecados. Al final de cuentas, todos tenemos necesidad de refugiarnos en el sacrificio de Jesús. Esto nos enseña que la gente que está allá afuera sin Cristo no necesita que le digas, ven a la iglesia, ven a este cristiano y Dios te va a bendecir cada día. No necesita, es que lo que la gente necesita es que los abraces. Están tan lastimados. Muchas personas fueron violadas. Ellos necesitan que les demos el evangelio. Es el evangelio. ¿A qué vino Jesús? Pudiendo hacer muchas buenas obras, se limitó a hacerlas a ciertas personas. Su enfoque era el evangelio. Y al estar viviendo en ese enfoque, si de repente Dios te dice, bendice, bendices. Y todavía el Espíritu Santo dice, y bendigan mayor parte a los de la familia de Dios. Ese es injusto. Yo no sé, vayan y quéjense con el inspirador de la Biblia. Yo nomás la predico. Dice Pablo, si yo diese todo lo que tengo y no tengo amor, ¿a qué se refiere? Amor para predicar este mensaje. Eso es amor a que ofenda. Y yo te aseguro que la mayoría de las personas a las que a veces les damos cosas y les damos ese mensaje, quédese con su cosa. ¿Por qué? Porque le estamos presentando otro Dios que no es el bíblico. Y no fue la estrategia que Jesús usó. No, es el evangelio. Estoy diciendo que no debemos de bendecir. Sí, bendigamos. Dice Dios que el que le da al pobre le presta a Dios. Yo no sé cómo se dice eso, como si le pudiéramos pedir prestado algo a Dios, ¿verdad? Si todo es de Él. Pero bueno, eso es lo que dice la Biblia. Así es que lo que la gente necesita de allá, como dijo alguien, no, la gente no quiere doctrina. Una líder. ¿Qué? Entonces tenían reuniones de pastores y una líder dije, no, que necesitas amor. No, la enseñanza, la verdad la que hace libre. Doctrinas son enseñanzas. Es la verdad de Dios. Entonces no necesita el ser humano oír estas cosas sin antes darles el evangelio. Lo único que los puede salvar de la ira de Dios. Pedro no se anda con rodeos, va al grano, ustedes lo mataron. Ustedes, toda la multitud. No me importa que se ofendan. No, yo no voy a hablar de esto porque ¿qué si se ofende fulano de tal? Ese es el que diezma mejor. ¿Qué si esto, aquello? No. Eso simplemente demuestra a esas personas que son pastores, predicadores asalariados, que están detrás del púlpito por el dinero, no por llamado genuino de Dios. Porque el predicador verdadero va a predicar entre o no entre dinero. Que Dios se encarga de esas personas. Dios lo hace. Claro que sí. Él es el dueño de la grey. Él está más interesado en que su reino avance que ni nosotros mismos. Por lo tanto, tiene que proveer. Como nos ha demostrado y nos ha dado testimonio Dios hasta el día de hoy, somos un pueblo pequeño y aún así nunca en números rojos, nunca pidiendo de más. Ya está ya se quedó la buena costumbre de ofrenda el que quiere. Las ovejas verdaderas van a ofrendar, no tienes que pasarles ahí el de y para que ofrendan. No, ¿por qué? Porque no queremos ni siquiera incomodarlos. A la gente nueva que ya van a pedir el diezmo como nosotros nos incomodamos, que esto nomás piden dinero, queremos evitar eso. Era lo que yo quería hacer y llega el COVID y para mantenernos lejos, ¿verdad? Para no contagiarnos los unos a los otros, hicimos eso, pero ya que se quede así. Pero no van a entrar dinero, no se preocupe, Dios provee.
hasta el día de hoy ha estado proveyendo. Pues es que, hermanos, los predicadores que no predican la mala noticia no entienden que el amor y la misericordia de Dios obra precisamente cuando hay convicción de pecado, cuando hay convicción de condenación. Es ahí cuando ya se mira la gracia del Señor, o sea, les da la mala noticia, viene un juicio, ay, ¿qué voy a hacer? Ya estoy convicto de pecado, ¿qué voy a hacer? Vas a hacer lo que hicieron ellos. Después de que les dice, Pedro, sepa pues certísima toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, nuevamente reiterando, ustedes son pecadores, lo ha hecho Señor y Cristo. Y es el día del Señor, Él es el que va a venir y va a derramar la ira de Dios y va a destruir a todos sus enemigos. ¿Y qué va a suceder? Bueno, cuando predicamos el evangelio bíblico que predicó Jesús y que predicó Pedro, al oír esto, el evangelio bíblico, se compungieron de corazón. Dijeron a los otros apóstoles y a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Tenemos convicción de que sí, fuimos nosotros los que matamos a Jesús. Ay, estamos en un grande lío. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Ay, de nosotros, ¿qué vamos a hacer? O sea, no piensen que dijeron, ¿qué haremos? No, ellos están aterrorizados. Ay, lo que hicimos. ¿Qué haremos? Están compungidos de corazón. ¿Por qué se compungieron de corazón? Esto es lo que es el evangelio. Porque les dijeron, son pecadores, viene un juicio, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces se compungieron de corazón, no todos, pero como 3,000, otros se siguieron burlando, pero como 3,000. ¿Qué leíamos ahí en la parábola del rey que invita a la gente a venir? Que salieron, ¿verdad? Muchos lo rechazaron, los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero salieron y otros sí lo aceptaron. Se llenó la boda. Se está llenando y se sigue llenando, aunque termina diciendo Jesús, muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos van a escuchar la invitación del evangelio, pero no muchos la van a aceptar. Eso es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. Pero aquí vemos a estos hombres como 3,000 compungidos de corazón al oír el verdadero evangelio. Yo creo que este es el deseo de cada predicador del evangelio. Él anhela que suceda esto, que al predicar el evangelio se compungan de corazón. Y aunque ellos no pueden hacer nada al respecto más que predicar la palabra, tirar la semilla, pero aún así decían eso y le piden a Dios, porque esto es obra del Espíritu Santo. La fe viene por el oír que la palabra de Dios, el evangelio. Así es que al oír las palabras de Pedro, al oír el evangelio que Pedro proclamó, 3,000 personas, les causó tristeza, sus corazones explotaron porque se sintieron culpables. Soy culpable. El énfasis, vuelvo a repetir esto, el énfasis muchas veces en los mensajes que yo oigo, de los predicadores modernos, no es hacer responsable al oyente de su pecado que tiene con Dios. No lo es. Por eso ven el evangelio, por eso están llenas las iglesias. Es más bien recordarles a esas personas lo víctima que han sido toda su vida. Has sufrido racismo, maltrato, abuso, insultos, humillación, violencia. Los familiares te han lastimado. Tu padre te violó. Tu cónyuge te fue infiel. Entonces, cuando estas personas oyen eso, o sea, ellos son culpables, tú no, tú eres la víctima. Te han dañado a ti. ¿Qué es lo que sucede? No van a venir ese Jesús. O sea, estos están proyectando a Jesús como el Salvador del que te ofendió, del que abusó de ti. Hazme justicia. Si quieres jugar a eso, a que Dios haga justicia, no va a salir bien. Nadie va a salir bien. No hay ningún justo, ¿recuerda Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo. Ni siquiera uno. No hay ningún bueno, ni siquiera uno. Por lo tanto, no debemos de llegar así. Dios está contigo, eres tan especial para Él, que Él sabe cómo te lastimó tu esposo. Él sabe cómo te maltrataron en el trabajo. Él sabe cómo te hicieron de menos. No. Tú también eres un pecador. No es, mira el bullying que te hicieron, porque estás bellito, porque tienes la nariz grande, porque las orejas están muy grandes, porque eres pequeñito. No, tú eres un pecador. Necesitas venir a Jesús. Y entonces ellos se llenarán, si aceptan la invitación, de tristeza. La tristeza que es de Dios, no la tristeza del mundo.
Porque estas personas no están llorando porque, ay, 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 voy a perder mi trabajo. Ay, 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 le fui infiel a mi esposa y adiós matrimonio. ¡Ah! No, ellas están llorando por su pecado porque ellos saben que son culpables por ese pecado. Dice 2 Corintios 7:8, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa. O sea, Pablo reprendió a la iglesia y los puso triste. Dice, aunque entonces lo lamenté, o sea, se sentía, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso triste, ahora me gozo, no porque haya sido entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Y escucha lo que dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué, hermanos? Para salvación, de que no hay de qué lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la clase de tristeza que Dios desea que nosotros suframos es aquella que te aleja del pecado. Si te sientes mal porque eres culpable, dices, ya no vuelvo a pecar, Señor. ¿Te duele cuando pecas o te da igual? Debería de dolernos. Porque ese tipo de tristeza viene de parte de Dios y te lleva a arrepentirte, te lleva a apartarte del pecado. Pero si tú solamente sientes remordimiento porque la regué, mentí, me cachó mi esposa, robé y me cacharon en el trabajo, me van a correr, ¡ah! Le fui infiel a mi esposa, voy a perder mi matrimonio, ¡ah! Si ese es el tipo de tristeza que tú tienes, de lamentación, dice ahí la palabra de Dios que es tristeza del mundo que produce muerte. La palabra de Dios, ¿verdad? Bien clara, ofende. Yo no estoy aquí para ofenderlos a ustedes, hermano. No estoy aquí para predicar la palabra que a mí muchas veces también me ofende. Lo que es para ustedes también es para mí. Así es que yo veo que en la mayoría de los púlpitos actualmente se está predicando a un Jesús salvador de todas esas personas que te pusieron un apodo y que te maltrataron, y de tu marido sin vergüenza y de la esposa que es bien salvaje. No, pero lo que deben de estar predicando es a este Jesús que salva al pecador de la ira de Dios. Estos hombres no estaban tristes porque, ay, seguimos bajo la opresión de los romanos. Ay, 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 es que alguien me defraudó. No, están tristes porque saben que hicieron mal y quieren dejar de hacer mal. Quieren convertirse a Dios. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Nadie se está justificando. No, ¿qué hacemos? Nadie nos obligó. Nosotros pecamos porque quisimos, como dice Santiago. Cada uno es seducido por su propia concupiscencia. No le echan la culpa a nadie. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi papá, es que mi mamá. No, tú eres pecador delante de Dios y asume tu responsabilidad. No te justifiques. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no se justifican. Los que dicen, sí, soy un pecador, perdóname, Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es que estos hombres están llorando porque saben que pecaron contra Dios. Les pasó lo mismo que le pasó a David cuando pega contra Dios. David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así es que el tipo de tristeza que vemos aquí en la predicación de Pedro, los 3,000, es un tipo de tristeza que lo produce Dios, que los lleva al arrepentimiento para salvación. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? O sea, ¿qué haremos? Somos culpables. Pedro le dijo, dile a Jesús que entre a tu corazoncito. Y ya diciéndole, vete a tu casa, disfruta de tu familia y va a haber fiesta en el cielo. Como hoy en día hacen muchos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia donde yo empecé a ir, no por primera vez, pero ya donde Dios me amarró, que se me predicó el evangelio, o sea, esa iglesia predicaba el evangelio, esto, o sea, llegamos y oíamos el mensaje y era salir, ay, 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 la ira de Dios, el infierno, el pecado. Yo nací de nuevo ahí por el mensaje que se me dio, por lo que ya había escuchado también en otras iglesias, pero ahí nos hablaban del arrepentimiento. No es dile a Jesús que entra a tu corazoncito y dile la oración, nada de eso, era arrepentíos. Arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentirse, hermano? ¿Qué significa? ¿Orar la oración y ya salir y seguir siendo el mismo? No, eso no es arrepentirse. Dice 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que nosotros no somos criaturas mejoradas. No, somos criaturas nuevas, con un nuevo corazón. Un nuevo corazón que, como dijo Ezequiel, como dijo Isaías, Jeremías, nos hace desear
lo que antes aborrecíamos, la palabra de Dios, los caminos de Dios. Nos hace amar esos caminos, pero también nos hace aborrecer lo que antes amábamos. Si tú eras un borracho empedernido, dejas tú ya de ser ese borracho. Si tú eras una persona infiel a tu mujer, a tu hombre, dejas de hacer eso. Eso es arrepentimiento. O sea, no es que me prohíbe Dios que no haga esto y aquello, y pues no lo tengo que hacer. No, es que ya tienes un nuevo corazón, ya aborreces hacer eso. Ya, o sea, la mayor parte de tu vida, porque tienes una nueva naturaleza. Y sí, a veces la naturaleza del pecado se levanta y amas hacer eso, pero la nueva naturaleza, dices como el salmista, oh, cuánto amo tu ley. ¿Cuánto amo tu ley? O sea, ¿qué diferencia hay entre uno de que iban a ir al baile? Pero es que ya soy cristiano, no puedo ir al baile. Quiero ir. ¿Qué? ¿Dónde está el nuevo corazón? ¿De verdad te quieres ir al baile? Pues vete, como quiera, aquí con ese corazón todo regenerado en la iglesia, no va a pasar nada. Estás fuera, como quiera. Nuevo corazón Dios te lo da y te hace amar su palabra. Sobre arrepentirse, hermanos. Yo creo que un texto bien sencillo que nos va a decir que es arrepentirse es Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, en palabras sencillas, basado en este pasaje y lo que sigue diciendo, arrepentimiento es, el que robaba no robe más. El que es adúltero, deje de ser adúltero hoy. El que está viendo pornografía, deje de ver pornografía hoy. Eso es arrepentimiento. Ok, pecados ya más sencillos y más simples. El que está mintiendo, deje de mentir. Eso es arrepentimiento. Que metanoia y todo eso sí es verdad, pero ya en palabras bien básicas es esto. Que maldecía, deje de maldecir. El que trata a su mujer como si no fuera un vaso frágil, deje de hacer eso. La mujer rebelde que no se quiere someter a su marido, sea lo que sea, empiece a someterse a él. Eso es arrepentimiento. Estamos creciendo ahí. O nos da igual si, no, es que a mí me gustan los mandamientos esos que me atraen. Como que cantar al Señor, y estamos cantando todos al Señor, eso está bueno. A mí me gusta esto, aquello y lo otro. No seleccionemos los mandamientos del Señor. ¿Qué tanto necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Porque eso es lo que es el poder que nos ayuda no solamente a predicar el Evangelio, sino a vivirlo. A vivirlo. Por lo tanto, arrepentidos. Eso es arrepentimiento. Y Pedro nos dice, la persona que escuche el Evangelio bíblico se va a arrepentir, muchas de ellas. Quizás otros no, pero algunos se van a arrepentir. Como en este caso fueron un montón. Pero ya empiezas a avanzar y ya llegas a Filipo y nada más Lidia. Y ya no querían, o sea, Dios tuvo que empezar, ¿verdad? La iglesia con 3,000 o 5,000 y expandirse. Muchos lo llamamos poco los escogidos. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todo aquel que esté lejos, para todos los gentiles. ¿Cuál promesa de recibir el Espíritu Santo? Solamente arrepiéntanse, crean en el Evangelio. 2 versículos más adelante, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué vemos ya para terminar? Vemos que gracias no solamente al poder persuasivo que reciben los discípulos del Espíritu Santo, avanza el reino de Dios, sino gracias también a predicar el Evangelio con cada uno de sus componentes principales. ¿Te das cuenta? Termino diciendo que Dios a cada uno de sus discípulos, desde los más viejos hasta los más recientes, desde el más instruido hasta el menos instruido, nos llama a predicar el Evangelio. Es sencillo el Evangelio. No tienes que preparar una exposición del Evangelio. No, es sencillo, con tus propias palabras. No es el carisma lo que hace que se compunjan de corazón los pecadores. No es tu inteligencia. Es predicar el Evangelio. Es esperar que el Espíritu Santo haga la obra y ya. Y la mayoría de veces nos van a rechazar y por eso pensamos no estoy siendo eficaz. No, sí, siembra, riega. Dios da el crecimiento. Por lo tanto, tenemos nosotros ese llamado. Para poder ser eficaces y fieles a ese llamado, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Hagamos morir lo terrenal con la fuerza del Espíritu Santo. Proclamemos este Evangelio. Padre, gracias por tu palabra.